Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar el ejemplo que acabamos de ver ya en el formulario 210, que es que con este las personas naturales calculan su impuesto de renta por el sistema ordinario y también calculan el IMAX. Como podemos analizar este formulario, pues trae dos partes. La primera es el cálculo del impuesto de renta por el sistema ordinario, donde tenemos el patrimonio, las deudas y el patrimonio líquido. Seguidamente vienen los ingresos como empleado, lo cual es algo nuevo para este formulario. Este formulario no lo traía específico en el año 2012. También pregunta los ingresos recibidos por pensiones de jubilación, invalidez o vejez, que tampoco lo tenía este mismo formulario el año 2012. Este concepto sí lo traía honorarios, comisiones y servicios, intereses y rendimientos financieros, dividendos y participaciones y otros ingresos. Bueno, este es el ejemplo que acabamos de analizar. El total de ingresos son 88 millones, que son ingresos como empleado 48, interés y rendimientos financieros 2 millones, dividendos y participaciones 3 millones y otros ingresos 35 millones. Aquí tenemos la venta del activo fijo. Espero lo analizamos acá. Acá tenemos la venta del activo fijo que fue por 20 millones de pesos y el retiro de las cuentas AFC. Entonces esta sería la declaración para este ejemplo. Bueno, continuamos. Encontramos acá los ingresos no constitutivos de renta, que son los que analizamos en el ejercicio, que serían los rendimientos financieros y los ingresos por dividendos, que nos da un total de 3.174.000 para completar un total de ingresos netos de 84.826.000. Seguidamente encontramos la deducción por dependientes. Este renglón también es nuevo, no está incluido en este mismo formato del año 2012. También gastos de nómina, incluidos los aportes a la seguridad social y parafiscal, es un renglón nuevo. Encontramos la deducción por pagos de intereses de vivienda, que para este empleado fue de 1 millón. Encontramos otros costos y deducciones, que para este caso son 19.940.000 pesos. Estos otros costos y deducciones pertenecen a los que encontramos acá, que ya analizamos, que es la venta del activo fijo y salud, y los aportes obligatorios a salud. 19.940.000 para un total de costos de 25.240.000, lo cual nos da una renta líquida ordinaria del ejercicio de 59.586.000. Seguidamente viene otro aspecto nuevo que se introdujo en este renglón, que es un detalle más específico de las rentas exentas. Nos preguntan, gastos de representación de otras rentas de trabajo, pues este empleado no tiene. Aportes obligatorios a fondos de pensiones, 1.440.000. Aportes a fondos de pensión voluntaria, 1 millón de pesos. Y el 25% de la renta exenta, que está regulada en el artículo 206 del Estatuto Tributario numeral 10, 9.580.000. Total renta exenta, 12.020.000 pesos, para una renta líquida gravable de 47.566.000 pesos, que es la misma que ya habíamos analizado en el ejemplo anterior. Permítanme, yo abro este ejemplo. Listo, entonces acá nos da 47.566.000, que es el mismo valor que habíamos calculado. El cálculo por la renta ordinaria entonces nos da
nos da un total de impuesto de 3.656.000. Bueno, continuando con el análisis de este formulario 210 para el año 2013, acá en la parte derecha encontramos el cálculo de la RGA, que lo vemos acá de manera diagonal. Este es un aspecto nuevo que se introdujo en este formulario. Entonces nos dice total ingresos obtenidos en el periodo gravable 88 millones. Este ya es el cálculo de la RGA para definir el impuesto de renta por el sistema IMAN. Entonces, del total de ingresos, que son 88 millones, que son los mismos que tenemos acá como empleado, vamos a depurar 2.300.000. Bueno, esta indemnización no va acá, va en dividendo y participaciones. Cuando elaboré este ejemplo no lo pude organizar en este reglón. En realidad es encima de dividendo y participaciones grabadas 2.300.000. Aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social. Entonces es la salud y el aporte a pensión obligatorio 2.880.000. Pérdidas por desastres de calamidad pública 2 millones. Y aportes de la empleada del servicio doméstico 684 millones. Recordemos que en la RGA nos permite igualmente disminuir el costo de la venta de activos fijos. Como él vende un vehículo en 20 millones, puede aplicar el costo del vehículo de 18 millones para obtener una RGA de 62.136.000, que es la misma que tenemos acá en el ejemplo que ya analizamos, 62.136.000. Y seguidamente el mismo sistema, cuando elaboramos esta declaración de renta en el portal de la DIAN en los servicios electrónicos informados dispuestos por la Administración de Impuestos, el mismo formulario nos calcula el impuesto. Por ejemplo, para el sistema ordinario, impuesto sobre la renta líquida gravable, 3.656.000, que es el que habíamos calculado acá ya aproximado. Para el IMAN, 532.000, que ya habíamos calculado también acá en el ejemplo, 531.720. Entonces, el mismo sistema de la DIAN liquida automáticamente el impuesto más alto, en este caso la renta ordinaria, regulado por el artículo 26 del Estatuto Tributario, más un anticipo de impuestos, le daría pagar 4.570.000 pesos. Adicionalmente, debemos analizar en este formulario que en el número 105 pide la identificación del dependiente, o sea, si es el cónyuge, colocaríamos acá el cónyuge, que es el tipo de identificación del cónyuge, ahora lo vamos a analizar, y el parentesco. Entonces acá colocamos identificación del cónyuge, la cédula. El parentesco lo escribimos cónyuge. Total de dependientes 1. Recordemos que el tope para los dependientes es un valor estático. Acá es una pregunta que analiza la Administración de Impuestos para sus labores de fiscalización, debido a que así tengamos 20 dependientes, el valor a deducir es exactamente el mismo. Por lo tanto, debemos de tener mucha atención cuando vayamos a diligenciar este formulario y relacionar los dependientes. Vamos a analizar cuáles son los códigos de los dependientes, que los encontramos por acá en una ruta corta que tengo yo. Bueno, aquí este es el formulario que se descarga en la página de internet de la Administración de Impuestos y nos pide el número de identificación del dependiente, sería la cédula, el parentesco y total de dependientes. Debemos analizar qué código de dependientes o de parentesco es para cada persona que vayamos a utilizar para disminuir el ingreso en el cálculo del impuesto de renta por el sistema ordinario. Entonces vamos a buscar el reglón que acá nos lo explica.
el formulario y nos dice parentesco. Escriba la relación de parentesco que el dependiente económico tiene con usted. Recordemos que el artículo 387 nos permite llevar o detraer en el impuesto de renta el cónyuge, los hijos dependientes y también hasta los padres dependientes, pero que cumplan con unos criterios que están en el mismo artículo 387 y en el decreto 099 de enero del 2013. Bueno, ahora vamos a analizar el formulario 230 de IMAX para empleados, porque recordemos que este empleado debe calcular su impuesto de renta a través del sistema ordinario, compararlo con el IMAX, pero opcionalmente calcular el impuesto de renta por el IMAX y pagar el que le resulte más económico entre el IMAN, IMAX y la renta ordinaria. Entonces venimos a analizar el formulario. Este es un nuevo formulario, apenas está aplicando para el año 2013, es el 230. Es la declaración anual del impuesto mínimo alternativo simple para empleados. Entonces, parte de los mismos ingresos, 88 millones, tiene la disminución como es los dividendos no grabados, la seguridad social, las pérdidas en calamidades públicas, los aportes a la seguridad social de la empleada, el costo de la venta de los activos fijos y le da una RGA de 62.136.000. El mismo sistema de la Administración de Impuestos, cuando elaboramos este formulario en los servicios electrónicos informáticos, calcula automáticamente el impuesto. Entonces, en este caso son 805.000 pesos, que son los mismos que calculamos acá en el ejercicio ya aproximados. Con el anticipo le da 1.006.000 pesos de impuesto de renta, el cual es inferior al calculado a través de la renta por el régimen ordinario comparado con el IMAX, que tendría que pagar 4.570.000 con el anticipo, mientras que por el IMAX para empleados pagaría 1.006.000 pesos. Entonces debemos de analizar que en el formato 210 se calcula el impuesto de renta por el régimen ordinario que ya conocemos y le introdujeron unas casillas nuevas para calcular la RGA del IMAX en el mismo formulario, del IMAN, perdón, en el mismo formulario. Entonces, en el formulario 210 calculamos el impuesto de renta del régimen ordinario y también el IMAN para empleados, con una novedad que es identificar el dependiente y el número de dependientes que tiene el empleado. Mientras que en el formulario 230, que es un formulario nuevo, solamente se discrimina la depuración de la RGA y se calcula el impuesto y no tiene la relación de dependientes económicos, debido a que para el cálculo de la RGA para el IMAN y para el IMAX empleados ese concepto no se puede traer, por lo tanto el formulario 230 no lo tiene. Entonces, en este ejemplo podemos ver a todas luces que el empleado preferiblemente se puede ir por el IMAX, debido a que es opcional, lo llevaría a pagar menos ingresos y su declaración le quedaría en firme en 6 meses. ¿Qué análisis debemos de tener nosotros con nuestros clientes? Que los ingresos que relacionemos sean los totales que tiene el empleado, para de alguna manera no tener problemas de fiscalización, debido a que la Administración de Impuestos básicamente lo que va a analizar en el IMAX de empleados es justamente que el contribuyente haya declarado el total de ingresos, debido a que los conceptos de detracción que tiene el IMAX para empleados son mínimos. Normalmente los empleados común y corriente básicamente van a detraer de su renta los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, o sea, aportes a la salud y a la pensión. Básicamente van a tener ingresos y la disminución de los aportes obligatorios a salud, pensión, le da la RGA y con ese calcula el impuesto.
Entonces acá es vital que si vamos a elegir el IMAX para empleados, verifiquemos que estemos incluyendo en la declaración de renta el total de ingresos que haya obtenido el empleado para definir este tipo de declaración. Por lo tanto, este empleado debe declarar por el sistema IMAX empleado.